Unidos, después que el gobierno de Donald Trump decidiera derogar DACA, se busca una alternativa para estos jóvenes. Trump y los demócratas han conversado al respecto. El presidente estadounidense ha dicho que quiere que los Dreamers o los soñadores puedan quedarse en el país. El Congreso tiene 6 meses para buscar una solución que llegaron para estos muchachos que llegaron al país siendo niños e indocumentados, pero que no conocen otro país que no sea este. Y en algunos casos solo hablan inglés. El futuro de estos Dreamers se mantiene en suspenso y una de esas jóvenes nos acompaña hoy desde nuestros estudios en Nueva York, Pamela Chomba. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Mirador Mundial. Gracias a ti, María Alejandra, mucho gusto en conocerte. Igual, gracias por tu tiempo. Pamela, te pregunto, ¿tú crees, tienes esperanza que el Congreso logre ponerse de acuerdo en menos de 6 meses? Mira, solamente han pasado un poco más de una semana desde que la administración tomó la decisión de terminar DACA, y desde ese momento hemos visto que los dos partidos, los demócratas y los republicanos, están saliendo al favor de los soñadores. Muchos republicanos además han estado firmando legislaciones para los soñadores que pueda dar una solución permanente, lo que hemos estado peleando por muchos años. Sabíamos que DACA solamente iba a ser temporario y este es el momento de seguir la lucha para una reforma donde yo y 800,000 personas y soñadores puedan tener esa esperanza de ser ciudadanos o estar residentes permanentes de este país que llamamos hogar. Pamela, ¿y cuáles pudieran ser esas opciones? Perdón, ¿puedes repetirte? ¿Cuáles pudieran ser esas opciones para que tú y estos 800,000 jóvenes amparados por DACA puedan permanecer legalmente en el país? Estamos estamos hablando sobre el DREAM Act, ¿verdad? Que se ha introducido en el Senado y en las cámaras, pero también tiene el bipartidismo. Muchos republicanos sí están apoyando al DREAM Act en el Senado y estamos viendo que muchos de ellos también se están uniendo a otras legislaciones como el RAC Act, que es los congresistas el republicano Carlos Curbelo de Miami, que lo introdujo el año pasado cuando el presidente Trump ganó las elecciones y lo volvió a introducir este mismo año. Él está recibiendo mucho apoyo de los republicanos y estamos viendo de que ellos necesitan ver una legislación para poder ayudarnos, porque ellos de verdad quieren ayudarnos. Ahora el momento es de decir, la ayuda es ahora. No hay que esperar esos 6 meses para pasar una legislación, pero hay que hacerlo ahora. Y de hecho muchos analistas estaban diciendo que esta semana fueron los Dreamers, los soñadores, porque se está hablando de esto y se está haciendo presión para buscar una solución definitiva para ustedes, pero de no llegar a un acuerdo, ¿qué puede pasar con ustedes, con los soñadores? Creo que hemos visto que hay muchas personas, además que los Dreamers, que los soñadores, que están luchando por esto. Hay coaliciones como de los empresarios que mandaron una carta al presidente Trump al final de agosto. Más de 750 empresarios firmaron esta carta diciéndole al presidente de que no solamente al terminar DACA es una pérdida de PBI de más de 460,000 billones de dólares, pero también es una pérdida del futuro de nuestro país. Hay muchos Dreamers que son empresarios, son doctores, profesores, que son parte de nuestra economía y parte de nuestras comunidades. Creo que el momento es único y que no se ha visto en la historia política de los Estados Unidos, de que hay más personas y más apoyo a los soñadores, que no solo son los muchachos que están diciendo que hay que tener una respuesta, pero también los empresarios que están contratando a esos muchachos para ser parte de su empleo laboral. Y de hecho Trump dijo a través de Twitter que no cree que nadie quiere en realidad deportarlos porque ustedes han aportado muchísimo a la sociedad. Te pregunto, Trump sigue insistiendo en la seguridad en la frontera, de hecho en la construcción de un muro. ¿Cómo ves esta opción? Algunos analistas creen que esto pudiera ser parte de la negociación para darles a ustedes un estatus legal permanente en Estados Unidos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es de que los soñadores son parte de ese debate también. Y muchos soñadores no solamente quieren una legislación para ellos mismos, pero piden esa legislación para poder proteger a sus familias. Y las familias que están de miedo con las deportaciones, que sí se han crecido en este país. Yo misma no solamente
estoy tratando de hacer un empuje para el Dream Act, pero también poder proteger a mis papás, a mis familiares que no tienen una respuesta con el Dream Act. Y creo que eso es lo más importante, que uno debe de mantenerse en cuidado, que los muchachos, los mensajeros de este movimiento van a seguir peleando por sus familias. Y lo hemos visto en los últimos tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pamela Chomba, una Dreamer, una... Llegar a un consenso que al mismo tiempo refuerce la seguridad de la frontera, así como los derechos de los jóvenes inmigrantes, no es fácil. Esto lo saben muy bien, particularmente legisladores. Como experiencia tienen el fallido proyecto de ley conocido como Gang of Eight. Fue una propuesta en 2013 que, debido a su complejidad, terminó siendo escrita en 1000 y pico de páginas. Si ahora los legisladores buscan un equilibrio entre la seguridad fronteriza y el programa DACA, deben considerar varios puntos, ¿no? Jorge Dávila Miguel, periodista, analista y colaborador de CNN, nos acompaña desde Miami. ¿Qué tal, Jorge? Son negociaciones de DACA que incluyen al famoso muro. Ahí hay un poco de tensión y también de flexibilidad por momentos, pero que no se concreta. Y hay confusión, Guillermo, como todo lo que rodea al presidente Trump. Generalmente hay opiniones encontradas, etcétera, etcétera. Se sabe que hubo una cena con Nancy Pelosi y el senador Schumer respecto a esto, y tal parece que sí, que va a haber algo que progrese en el sentido de ayudar a los Dreamers, que son los niños que vinieron aquí siendo menores de edad y se encuentran en un limbo legal. Y esto representa, Guillermo, una oportunidad política sin paralelo para Donald Trump, como podremos entender. Pero ¿para una qué? gran oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad política para él en este caso? ¿Para quién? Bueno, es una oportunidad política porque le permitiría negociar con los demócratas, que es lo que está haciendo en este momento, y con el apoyo de los demócratas eliminar la directiva que permite a esos muchachos estar aquí, convertirlo en ley en el Congreso. Y es algo que nadie podrá criticar, es algo que... Pero ¿no te parece que al negociar con los demócratas le estaría faltando el respeto a aquellos que lo votaron, que pedían por este tipo de medidas? Bueno, hay que definir si este tipo de medida es lo que se estaba diciendo anteriormente. Él ha negado, que es otra de las contradicciones, de las confusiones. Él ha dicho que no era que no iba a permitir ninguna amnistía. El problema está aquí en los que dicen que esto es una amnistía y los que dicen que no es una amnistía. ¿Por qué no sería una amnistía según Donald Trump? Porque estos niños vienen aquí sin saber que están rompiendo la ley. Vienen como niños y entonces yo no creo que nadie pueda oponerse a que esto suceda y que esto adelante la política inmigratoria en este país. Claro, probablemente es una cuestión más filosófica que otra cosa, porque si uno piensa en estos chicos que hoy son jóvenes adultos, muchos de ellos, no conocen otro país que este, no conocen otro idioma, otra cultura más que esta, a pesar de tener contacto con sus padres y con su comunidad. Pero se sienten 100% estadounidenses y de golpe, algunos ni siquiera hablan español, supongo. Entonces, ahí está el gran problema, y sobre todo si son jóvenes exitosos, estudiosos, que no tienen ningún problema con la ley, que cumplen, porque durante la campaña política de Donald Trump él afirmaba que estaba lleno de inmigrantes que eran criminales. Bueno, muchos de estos jóvenes de criminales no tienen nada. Lo único que pasó fue que vinieron arrastrados por sus padres, ¿no? Y realmente son ciudadanos de bien. Para que veamos hasta qué punto esto es importante, Javier Palomares, que formaba parte de un también confuso, digamos, grupo de diversidad, renunció ante las cámaras precisamente de esta casa, de CNN o de Headline News, que está asociada con CNN, el 5 de septiembre, diciendo que renunciaba por la actitud de Donald Trump respecto a DACA. Y hoy ha vuelto a las cámaras precisamente de CNN a decir, y es un activista demócrata, es un activista hispano, a darle loas a Trump porque dice que coincide en todo con el presidente Trump. Javier Palomares no es un miembro del Congreso, pero ¿quién se va a negar realmente a darle una oportunidad a estos muchachos? Y la oportunidad política para Trump es innegable, Guillermo. Claro, recién pensaba que el día que anuncia Donald Trump, bueno, no lo anunció él, lo anunció el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que dijo
que el presidente ya venía anticipando y diciendo que era algo que él iba a poner todo su corazón en la decisión, etcétera, etcétera, y de golpe decide que va a desarmar el programa DACA. Entonces ahí fue una contradicción, porque todo el mundo pensaba que como él había dicho que iba a poner su corazón y que realmente los amaba, a los Dreamers, etcétera, etcétera, era que iba a hacerlo. Sin embargo, no lo hizo y ahora se echa un poco para atrás. ¿Esto está planeado o realmente son los tires y aflojes espontáneos que se van dando en este mecanismo que se llama la política de Washington? Amigo mío, querido Guillermo, los estira y encoge en la política son muchos y más bajo el presidente actual de este país, donde las señales no son digamos, directas o claras generalmente. Esta es su táctica, su manera de hacer, pero yo pienso que cuando él habló desde hace tiempo, como mencionaste muy oportunamente, con su corazón, que ve que llevar esto con su corazón, tal vez es parte del corazón y parte del cerebro en darse cuenta que es una oportunidad política que no podría rechazar y que le daría una ventaja, es decir, y también serviría para unir el país y unir que el Congreso pudiera trabajar. Sería la primera ley en que el Congreso trabajaría juntos, partes demócratas y partes republicanos, porque no todos los demócratas van a colaborar con Trump, ni todos los republicanos van a querer que DACA, es decir, permanezca. Exacto. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. En este Miami reconstruido con bastante velocidad, según lo que podemos ver. Yo salí escapando por cuestiones profesionales, tuve que venir acá a Atlanta, pero veo y me alegro que estés bien y con toda la gente de allí que ya vuelve al trabajo. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Cómodo, gracias a ti. Después que el gobierno de Donald Trump decidiera derogar DACA, se busca una alternativa para estos jóvenes. Trump y los demócratas han conversado al respecto. El presidente estadounidense ha dicho que quiere que los Dreamers o los soñadores puedan quedarse en el país. El Congreso tiene 6 meses para buscar una solución que pues llegaron para estos muchachos que llegaron al país siendo niños e indocumentados, pero que no conocen otro país que no sea este. Y en algunos casos solo hablan inglés. El futuro de estos Dreamers se mantiene en suspenso y una de esas jóvenes nos acompaña hoy desde nuestros estudios en Nueva York, Pamela Chomba. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Mirador Mundial. Gracias a ti, María Alejandra, mucho gusto en conocerte. Igual, gracias por tu tiempo. Pamela, te pregunto, ¿tú crees, tienes esperanza que el Congreso logre ponerse de acuerdo en menos de 6 meses? Mira, solamente han pasado un poco más de una semana desde que la administración tomó la decisión de terminar DACA y desde ese momento hemos visto que los dos partidos, los demócratas y los republicanos, están saliendo al favor de los soñadores. Muchos republicanos además han estado firmando legislaciones para los soñadores que puedan dar una solución permanente, lo que hemos estado peleando por muchos años. Sabíamos que DACA solamente iba a ser temporario y este es el momento de seguir la lucha para una reforma donde yo y 800,000 personas y soñadores puedan tener esa esperanza de ser ciudadanos o estar residentes permanentes de este país que llamamos hogar. Pamela, ¿y cuáles pudieran ser esas opciones? Perdón, ¿puedes repetirte? ¿Cuáles pudieran ser esas opciones para que tú y estos 800,000 jóvenes amparados? Adultos, muchos de ellos, no conocen otro país que este, no conocen otro idioma, otra cultura más que esta, a pesar de tener contacto con sus padres y con su comunidad, pero se sienten 100% estadounidenses y de golpe, algunos ni siquiera hablan español, supongo. Entonces, ahí está el gran problema, y sobre todo si son jóvenes exitosos, estudiosos, que no tienen ningún problema con la ley, que cumplen, porque durante la campaña política de Donald Trump él afirmaba que estaba lleno de inmigrantes que eran criminales. Bueno, muchos de estos jóvenes de criminales no tienen nada. Lo único que pasó fue que vinieron arrastrados por sus padres, ¿no? Y realmente son ciudadanos de bien.
para que veamos hasta qué punto esto es importante, Javier Palomares, que formaba parte de un también confuso, digamos, grupo de diversidad, renunció ante las cámaras precisamente de esta casa, de CNN o de Headline News, que está asociada con CNN, el 5 de septiembre, diciendo que renunciaba por la actitud de Donald Trump respecto a DACA. Y hoy ha vuelto a las cámaras precisamente de CNN a decir, y es un activista demócrata, es un activista hispano, a darle loas a Trump porque dice que coincide en todo con el presidente Trump. Ajá. Javier Palomares no es un miembro del Congreso, pero ¿quién se va a negar realmente a darle una oportunidad a estos muchachos? Y la oportunidad política para Trump es innegable, Guillermo. Claro, recién pensaba que el día que anuncia Donald Trump, bueno, no lo anunció él, lo anunció el secretario de Justicia, Jeff Sessions, que dijo que el presidente ya venía anticipando y diciendo que era algo que él iba a poner todo su corazón en la decisión, etcétera, etcétera, y de golpe decide que va a desarmar el programa DACA. Entonces ahí fue una contradicción, porque todo el mundo pensaba que como él había dicho que iba a poner su corazón y que realmente los amaba, a los Dreamers, etcétera, etcétera, era que iba a hacerlo. Sin embargo, no lo hizo y ahora se echa un poco para atrás. Por DACA puedan permanecer legalmente en el país. Estamos estamos hablando sobre el DREAM Act, ¿verdad? Que se ha introducido en el Senado y en las cámaras, pero también tiene el bipartidismo. Muchos republicanos sí están apoyando al DREAM Act en el Senado y estamos viendo que muchos de ellos también se están uniendo a otras legislaciones como el RAC Act, que es los congresistas el republicano Carlos Curbelo de Miami, que lo introdujo el año pasado cuando el presidente Trump ganó las elecciones y lo volvió a introducir este mismo año. Él está recibiendo mucho apoyo de los republicanos y estamos viendo de que ellos necesitan ver una legislación para poder ayudarnos, porque ellos de verdad quieren ayudarnos. Ahora el momento es de decir, la ayuda es ahora, no hay que esperar esos 6 meses para pasar una legislación, pero hay que hacerlo ahora. Y de hecho muchos analistas estaban diciendo que esta semana fueron los Dreamers, los soñadores, porque se está hablando de esto y se está haciendo presión para buscar una solución definitiva para ustedes, pero de no llegar a un acuerdo, ¿qué puede pasar con ustedes, con los soñadores? Creo que hemos visto que hay muchas personas, además que los Dreamers, que los soñadores, que están luchando por esto. Hay coaliciones como de los empresarios que mandaron una carta al presidente Trump. Al final de agosto, más de 750 empresarios firmaron esta carta diciéndole al presidente de que no solamente al terminar DACA es una pérdida de PBI de más de 460 mil billones de dólares, pero también es una pérdida del futuro de nuestro país. Hay muchos Dreamers que son empresarios, son doctores, profesores, que son parte de nuestra economía y parte de nuestras comunidades. Creo que el momento es único y que no se ha visto en la historia política de los Estados Unidos, de que hay más personas y más apoyo a los soñadores, que no solo son los muchachos que están diciendo... Entre la seguridad fronteriza y el programa DACA deben considerar varios puntos, ¿no? Jorge Dávila Miguel, periodista, analista y colaborador de CNN, nos acompaña desde Miami. ¿Qué tal, Jorge? Son negociaciones de DACA que incluyen al famoso muro. Ahí hay un poco como de tensión y también de flexibilidad por momentos, pero que no se concreta. Y hay confusión, Guillermo, como todo lo que rodea al presidente Trump. Generalmente hay opiniones encontradas, etcétera, etcétera. Se sabe que hubo una cena con Nancy Pelosi y el senador Schumer respecto a esto, y tal parece que sí, que va a haber algo que progrese en el sentido de ayudar a los Dreamers, que son los niños que vinieron aquí siendo menores de edad y se encuentran en un limbo legal. Y esto representa, Guillermo, una oportunidad política sin paralelo para Donald Trump, como podremos entender. Pero ¿para qué? Gran oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad política para él en este caso? ¿Para quién? Bueno, es una oportunidad política porque le permitiría negociar con los demócratas, que es lo que está haciendo en este momento, y con el apoyo de los demócratas eliminar la directiva que permite a esos muchachos estar aquí, convertirlo en ley en el Congreso. Y es algo que nadie podrá criticar, es algo que... Pero ¿no te parece que al negociar con los demócratas le estaría faltando el respeto a aquellos que lo votaron, que pedían por este tipo de medidas?
Bueno, hay que definir si este tipo de medida es lo que se estaba diciendo anteriormente. Él ha negado, que es otra de las contradicciones, de las confusiones. Él ha dicho que no era es decir, que no iba a permitir ninguna amnistía. El problema está aquí en los que dicen que esto es una amnistía y los que dicen que no es una amnistía. ¿Por qué no sería una amnistía según Donald Trump? Porque estos niños vienen aquí sin saber que están rompiendo la ley. Vienen como niños y entonces yo no creo que nadie pueda oponerse a que esto suceda y que esto adelante la política inmigratoria en este país. Claro, probablemente es una cuestión más filosófica que otra cosa, porque si uno piensa en estos chicos que hoy son jóvenes... Que hay que tener una respuesta, pero también los empresarios que están contratando a esos muchachos para ser parte de su empleo laboral. Y de hecho Trump dijo a través de Twitter que no cree que nadie quiere en realidad deportarlos porque ustedes han aportado muchísimo a la sociedad. Te pregunto, Trump sigue insistiendo en la seguridad en la frontera, de hecho en la construcción de un muro. ¿Cómo ves esta opción? Algunos analistas creen que esto pudiera ser parte de la negociación para darles a ustedes un estatus legal permanente en Estados Unidos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es de que los soñadores son parte de ese debate también. Y muchos soñadores no solamente quieren una legislación para ellos mismos, pero piden esa legislación para poder proteger a sus familias. Y las familias que están de miedo con las deportaciones, que sí se han crecido en este país. Yo misma no solamente estoy tratando de hacer un empuje para el DREAM Act, pero también poder proteger a mis papás, a mis familiares que no tienen una respuesta con el DREAM Act. Y creo que eso es lo más importante, que uno debe de mantenerse en cuidado, que los muchachos, los mensajeros de este movimiento van a seguir peleando por sus familias. Y lo hemos visto en los últimos tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Pamela Chomba, una dreamer, una... Llegar a un consenso que al mismo tiempo refuerce la seguridad de la frontera, así como los derechos de los jóvenes inmigrantes, no es fácil. Esto lo saben muy bien, particularmente legisladores. Como experiencia tienen el fallido proyecto de ley conocido como Gang of Eight. Fue una propuesta en 2013 que, debido a su complejidad, terminó siendo escrita en 1000 y pico de páginas. Si ahora los legisladores buscan un equilibrio entre